Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Capítulo se está tratando aspectos del periodo de transición del imperio greco-macedónico al imperio romano. Esto se da en el periodo que se conoce como el tiempo intertestamentario, que corresponde también a los 400 años del silencio de Dios. Si bien es cierto que en esos 400 años no hubieron profetas hablándole al pueblo de Israel, ya Dios, por medio de Daniel en este capítulo 11, había dejado establecido lo que iba a ocurrir en ese periodo. Y realmente tal vez es un periodo histórico que relata mucho de la historia de Israel, pero que también nos muestra qué pasa con el imperio griego, que se había dividido en cuatro partes, y que dos de ellas están en conflicto constantemente de guerra, que se describen como los reyes del norte y del sur, entendiendo que los reyes del norte, el rey del norte es Siria, por medio de la dinastía seleucida, y el reino del sur es Egipto, con los Ptolomeos. Ellos dos habían sido dos de los cuatro generales que había tenido Alejandro Magno. Luego que Alejandro Magno se muere, ellos toman control de cada una de las diferentes regiones, y estos dos, el del sur y el del norte, están en un constante conflicto. Pero Israel tiene mucho que ver ahí en ese periodo, y vamos a ver que hay un momento en que uno de los israelitas, conociendo la profecía, quiere que se dé el cumplimiento haciendo ciertas actividades, pero que no era de esa manera, porque obviamente que el Señor va a ser conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Entonces nos tocaba ver el versículo número 7 del capítulo 11 de Daniel, que dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Aquí está hablando que un renuevo del reino del sur, o sea que ya había muerto uno de los Ptolomeos, y entonces uno de sus hijos se iba a levantar contra el rey del norte, o sea, contra Siria, y dice: y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. La profecía es clara y dice que el control de ese país en ese tiempo iba a seguir siendo bajo las instrucciones del rey del sur, o sea, Egipto. Y es lo que vamos a aclarar acá. Este era Ptolomeo Evergetes, que era hermano de Berenice. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de Berenice? Que Berenice la entregó Ptolomeo
al rey de Siria para hacer una alianza y tratar de establecer la paz. Y en ese caso, este rey del norte dice que estaba casado y se divorció para casarse con Berenice. Y luego que murió Ptolomeo, entonces el rey del norte se deshizo de Berenice y volvió con su antigua esposa, la Odisea. Y la Odisea, luego que Ptolomeo la restituye a su posición, ella envenena a su esposo y manda a matar a Berenice y a su hijo. Ahora tenemos que, después de haber muerto este Ptolomeo, surge uno de sus hijos llamado Ptolomeo Virgetes, que era hermano de Berenice. Entonces, este dice que vino con un ejército y conquistó a Siria. O sea, se fue en contra de Siria y lo conquistó. Y se apoderó del fuerte que era en aquellos tiempos el puerto de Antioquía. El versículo 8 dice, y aún a los dioses de ellos, los dioses del norte, los dioses del norte, a sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Pero estamos hablando del rey del sur. Se lleva cautivos todos los objetos preciosos de plata y de oro que estaban en el rey del norte. Y por años, dice, se mantendrá él contra el rey del norte. Por años. Miren, la profecía es bien específica. Hasta no dice exactamente cuántos años, pero sí dice que por un periodo largo, el rey del sur, o sea, Egipto, iba a estar sobre el rey del norte, sobre Siria, y se mantendrá, dice, él contra el rey del norte. El versículo 9 dice, y así entrará en el reino el rey del sur. O sea, entrará en el reino del norte, va a entrar el rey del sur y volverá a su tierra. O sea, ya conquistada la tierra de Siria, el rey del sur va a regresar a Egipto. ¿Y qué va a hacer ahí en Egipto? ¿Y qué fue lo que logró llevarse este Ptolomeo de Siria, del rey del norte? Se lleva una cantidad de propiedades, de objetos preciosos, dice, de plata y oro, y se los lleva a Egipto. Y la historia nos dice que se registra que Ptolomeo Virgetes llevó a Egipto un botín como de 4,000 talentos de oro. Eso, si lo traducimos a quetzales al día de hoy, serían 43,131,428,571,43. Es una gran riqueza lo que se llevó el rey del sur, que saqueó del reino del norte. Pero también se llevó, dice, 40,000 talentos de plata, que equivaldrían al día de hoy a 6,469,714,285,71 quetzales. O sea, en total, Ptolomeo se llevó 49,601,142,857 y 2,500 ídolos. O sea, saqueó totalmente a Siria. Se llevó una gran riqueza y ese era el conflicto que había en aquel tiempo entre los diferentes reinos, porque estaban evaluando qué cantidad de riqueza había para ver si iban en contra de ellos y poderse llevar esa riqueza. Entonces el versículo número 10 nos dice lo siguiente. Mas los hijos de aquel aquel aquí, es del reino del norte, o sea, de los antíocos, los seleucidas. Los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. La descripción que nos está dando Daniel de los eventos políticos que se están dando entre estas dos naciones, Siria y Egipto, son bien claros.
Obviamente que para este tiempo, cuando se va a cumplir esta profecía, ya Daniel había muerto. Ya Daniel no vio con sus ojos estos acontecimientos. Pero exactamente lo que Dios le había revelado a Daniel que iba a ocurrir, sucedió, pasó. Y por eso es que estamos dando algunos aspectos históricos para que veamos que la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Recordemos que el mismo Señor dijo que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, todo lo que está escrito va a ocurrir en el momento, en el tiempo que Dios ha determinado que suceda. Antíoco el Grande, que era hijo de Seleuco Calínico, hablando del reino del norte, comenzó la Cuarta Guerra Siria, así se le denomina, la Cuarta Guerra Siria. ¿Contra quién? Contra Ptolomeo IV Filopator, o sea, de Egipto. ¿Quién gobernaba en Egipto? El primer esfuerzo bélico de Antíoco fue un ataque contra el Líbano, que no tuvo éxito, principalmente a causa de la destreza militar del general del ejército egipcio, que se llamó Teodoreto. El propósito principal de Antíoco el Grande, o sea, era la captura de Palestina, que por varios años había estado en manos del rey de Egipto, de los Ptolomeos. Entonces dice que a través de las intensas luchas entre los ejércitos de Siria y Egipto, el pueblo judío sufría los embates de la guerra sin importar de qué lado estuviese la victoria. Esto es lo que nos está relatando aquí Daniel, no es más ni menos que una prolongación del trato que Dios tiene con su pueblo Israel. Ya nos ubicamos que estamos dentro del periodo de los 400 años del silencio de Dios, que se conoce también como el periodo intertestamentario. O sea, si habían salido de la esclavitud de Babilonia en los años 536, por ahí más o menos, luego el pueblo de Israel siguió bajo la influencia del gobierno medo-persa con Darío y Ciro, y llegó hasta el periodo de los griegos, de Alejandro Magno y sus 4 generales. Israel seguía sufriendo los embates de esas guerras y no podían tener paz. Pero recordemos que Dios estaba tratando con su pueblo porque su pueblo le había dado las espaldas. Ellos habían desobedecido a todas sus enseñanzas, a su palabra, y el pueblo de Israel no lograba entender a Dios y seguía en una actitud de rebeldía hacia Dios. Y entonces Dios sigue tratando con ellos, porque hasta este momento Israel no tiene la paz que ellos anhelaban. Entonces el pleito o la guerra que se daba entre Siria y Egipto, como de por medio estaba Israel, entonces siempre que había ese conflicto, quienes más sufrían eran los judíos por esas guerras que se daban entre Siria y Egipto. Entonces dice el versículo 11, por lo cual se enfurecerá el rey del sur. ¿Por qué? Porque los hijos de este rey del norte se levantaron en contra de Egipto, y eso causa que el rey del sur se enfurezca. ¿Y qué hace? Entonces sale a pelear contra el rey del norte y pone en campaña una multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Mire, la profecía es específica, hermano, es clara. Dice que va a suceder. O sea, el rey del sur va a pelear contra el rey del norte y va a poner en campaña una multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿Qué multitud? La del rey del norte. El rey del sur, Egipto, contemporáneo con Antíoco el Grande, era Ptolomeo IV Filopator, en el año 221-203 a.C., y se caracterizaba por ser una persona indolente y ser muy voluble. Este Ptolomeo IV prácticamente abandonó los asuntos de su reinado y lo dejó en manos de su primer ministro, entregándose a los placeres, las artes y las religiones de misterio. En esa guerra que se da, esa cuarta guerra, dice que Ptolomeo había reunido un ejército de unos 70,000 hombres
y contaba con 73 elefantes, que eran uno de los animales que usaban en las guerras en esa región. Pero por aparte, Antíoco el Grande había reunido un ejército cerca de 70,000 hombres, muy, bueno, parecido, igual que el que había reunido Ptolomeo, la misma cantidad de hombres, solo que Antíoco tenía 103 elefantes en lugar de 73 que tenía Ptolomeo. Entonces se va a dar la guerra y la profecía dice que al llevarse la multitud de los de Rey del Norte, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Entre Egipto y Siria había un estado de guerra permanente. Sin entrar en detalles, queremos destacar que durante ese periodo Israel pareció elegir repetidamente las opciones erróneas y se encontró cautiva primero de uno de los países y después del otro. O sea, Israel estuvo cautivo tanto de Siria como de Egipto en todo ese periodo de todas esas guerras. O sea, Israel no lograba recuperar su libertad y vivir en paz. El encuentro bélico tuvo lugar en Rafia. El ejército de Antíoco, que es del rey del norte, fue derrotado decisivamente por las fuerzas de Ptolomeo, que es Egipto. Como lo indica el versículo 13, Antíoco no se contentó con aquella derrota. En los años subsiguientes, el rey del norte, o sea, Antíoco, hizo los preparativos necesarios para vengarse una vez más. El momento adecuado parece haber sido la muerte de Ptolomeo IV, o sea, muere Ptolomeo IV y entonces Antíoco cree que es el momento propicio para atacar nuevamente al rey del norte en el año 203. El versículo 13, que es el que mencionábamos, dice lo siguiente: y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. O sea, si tenía 70,000 hombres y tenía 103,000 elefantes, ahora va a tener más, dice, va a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. O sea, la guerra no se da en ese momento, sino que dice que al cabo de algunos años. ¿Por qué no hace la guerra inmediatamente Antíoco? Y vamos a ver lo que nos dice la historia, sino que dice que después de algunos años, él llega apresuradamente con ese gran ejército y con muchas riquezas. Aprovechando que el sucesor de Ptolomeo, como había muerto Ptolomeo, era su pequeño hijo de unos 5 años de edad, era muy pequeño, era un niño. Antíoco inició su campaña contra Egipto. El regreso de Antíoco ocurrió 14 años después de la derrota en Rafia. O sea, por eso decíamos que no lo hizo inmediatamente, ni lo hizo también en consideración de que el sucesor de Ptolomeo fuera un hijo de 5 años de edad, sino que esto se da de acuerdo a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Dice que el cumplimiento de estas profecías demuestra, sin lugar a duda, la exacta fidelidad de la palabra de Dios. Nosotros debemos de considerar muy en serio, hermanos, la palabra de Dios, porque tarde o temprano se va a cumplir. Si bien es cierto que pueden haber de por medio muchos años para que se cumplan algunos aspectos de la profecía, Señor, la palabra siempre se va a cumplir. Nunca se va a quedar sin cumplimiento. Entonces, decía el versículo 14 de la profecía de Daniel: en aquellos tiempos, o sea, esos 14 años después, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Recordemos que era el rey del norte el que tenía el problema con el rey del sur. Y el rey del norte siempre estaba siendo derrotado por el rey del sur. Pero después de esos años, de aquellos tiempos, dice, se levantarán muchos contra el rey del sur, o sea, contra Egipto. Y agrega, dice, y hombres turbulentos de tu pueblo. ¿Quién es tu pueblo? El pueblo de Daniel, o sea, Israel. Entonces dice que en ese tiempo que se van a levantar muchos contra el rey del sur, hombres turbulentos de Israel se levantarán para cumplir la visión. ¿Cuál visión? Esta guerra que se está fraguando en Siria con Antíoco.
coinciden en atacar a Egipto en el tiempo, pero mientras han pasado 14 años, entonces aquel hijo de Ptolomeo que era 5 años, después de 14 años, él ya tiene 19 años, o sea, ya está en una edad adulta. Dice, de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. O sea, ¿quiénes van a caer? El pueblo de Israel, también estos hombres turbulentos que se van a levantar en contra de Egipto. También decía la profecía que ellos no iban a triunfar, sino que iban a caer. Y entonces Egipto los iba a dominar nuevamente. La expresión hombres turbulentos de tu pueblo es una referencia a judíos que también se habían organizado en contra de Ptolomeo IV. Estos judíos habían buscado el favor de Antíoco, de Asiria, y ahora se confabulaban en contra de Ptolomeo, posiblemente resentidos por el hecho de que, con la excepción de 14 años que estamos hablando, Palestina, o sea, Israel, había permanecido bajo el control de los Ptolomeos. Por eso es que estos hombres turbulentos se levantan en contra de Egipto, porque habían estado 14 años bajo el control de los Ptolomeos, desde los tiempos de Alejandro Magno. La frase para cumplir la visión, que decía este versículo 14, sugiere que aquellos que se opusieron a Ptolomeo pretendían cumplir las profecías de Daniel. ¿Por qué esos hombres turbulentos pretendían que se cumpliera la visión de Daniel, de este capítulo 11? Porque obviamente ellos tomaron los rollos, las escrituras, y se dieron cuenta que Daniel había dejado ahí establecido que se iba a dar una guerra en contra de Egipto y que Egipto finalmente iba a caer. Entonces ellos, creyendo que era el tiempo, se organizaron estos hombres turbulentos de Israel e hicieron una guerra, se levantaron contra Ptolomeo, contra Egipto, pero no pudieron prevalecer. Ellos pretendían cumplir las profecías, pero no era así la voluntad de Dios, no era ese el tiempo de Dios. De ser así, ello indicaría que el libro de Daniel era ya ampliamente conocido a fines del siglo III antes de Cristo. Qué bueno que consultaran las escrituras, pero ellos no estaban dentro de la línea de obediencia al Señor, por lo cual lo que primero tenían que hacer era entrar en obediencia a la palabra de Dios y no simplemente tomar las escrituras y ajustarlas a sus deseos, a su voluntad y tratar de hacer lo que la Biblia decía, porque no era esa la forma en que Dios iba a hacer que se cumpliera. Muchos de la nación de Israel fueron muertos en esa ocasión. Se habla que más de 100,000 hombres judíos murieron en esa vez. Ellos padecieron sufrimientos indecibles, o sea, los judíos, provocados por el rey del norte y el rey del sur. O sea, los dos reinos provocaron problemas a Israel. Finalmente, el rey del norte se levantaría. Él es el que nos mostrará esta figura del anticristo, porque entonces estaba llegando el cumplimiento para que se diera la ascensión de este Antíoco Epífanes, que iba a tomar a Israel y que iba a profanar el templo. O sea, el terreno se estaba preparando para que eso se cumpliera. Pero de paso iba a haber un cumplimiento primario de la profecía en ese tiempo con Israel y con estos dos países, tanto Siria como Egipto. Él es el que nos mostrará esta figura del anticristo o el tipo del anticristo que iba a venir en el futuro. La oposición contra el rey del sur, o sea, contra Ptolomeo IV, adquirió fuerza. En el año 202, Antíoco pactó con Filipo V de Macedonia. Macedonia es Grecia. Por medio del mencionado pacto, ambos monarcas habían acordado repartirse Egipto entre los dos. O sea, aquí otros dos de los generales de Alejandro Magno, que uno era Antíoco, con el otro, no me recuerdo ahorita el nombre, ahorita lo voy a recordar, se habían puesto de acuerdo para quitarle al tercer general de Alejandro Magno, que era Ptolomeo,
que tenía la región de Egipto, y ellos habían hecho un acuerdo de repartirse Egipto entre los dos. Y por eso se va a dar un pacto, una unión para ir a la guerra en contra de Egipto. El versículo 15 dice: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Ya el versículo 15 cambia el destino de la historia, porque ya aquí el Señor está estableciendo por medio de Daniel que entonces el rey del norte se iba a levantar y que iba a tomar la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, dice ahí la profecía. La venida del rey del norte se refiere a la campaña iniciada en el año 202 a.C., cuando Antíoco invadió Gaza en su ataque inicial. Antíoco logró la captura de Sidón y de Paneas. Las fuerzas egipcias parecían impotentes contra los avances del rey del norte. Se estaba cumpliendo este versículo 15 del capítulo 11 de Daniel. Dice el versículo 16: y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Mire la forma en que la profecía está diciendo lo que va a pasar con Antíoco, el rey de Siria, después de muchos intentos de tratar de vencer a Egipto, al rey del sur. Finalmente iba a llegar el tiempo, y que la profecía ya lo anticipaba, de que el rey del norte iba a hacer su voluntad y no iba a haber quien se le pudiera enfrentar. Y agrega, dice, y estará en la tierra gloriosa. Ya vamos a ver quién es la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Si vamos viendo, hermanos, versículo por versículo, nos damos cuenta el desarrollo que se iba a manifestar en aquel tiempo con respecto a estos conflictos bélicos entre Siria y Egipto, en donde estaba involucrado Israel, obviamente, porque es lo que finalmente le interesaba a Dios, hacer entender al pueblo de Israel su rebeldía. Entonces dice aquí que el rey permanecerá en la tierra gloriosa. Estos eventos fueron registrados y revelados a Daniel. Conciernen a la llamada tierra gloriosa, que es una referencia a Israel. La tierra gloriosa de que habla este versículo 16 es Israel, la tierra que Dios había concedido a Abraham y a sus descendientes. Ahora, cuando habla de la frase, el que vendrá contra él, es una referencia a Antíoco el Grande, quien no tan solamente pudo humillar a los egipcios, sino que también invadió con éxito Palestina, o sea, la tierra gloriosa, o sea, Israel. Finalmente iba a llegar Antíoco, y llegó. Y entonces se iba a cumplir el resto de la profecía de lo que estaba establecido para aquel tiempo. Los judíos, evidentemente, vieron con buenos ojos el cambio de gobierno. Como ahora ya había dejado de gobernar Egipto y ahora iba a gobernar Siria, a los judíos les pareció bueno el cambio de que ya no fuera Ptolomeo de Egipto, sino que fuera Antíoco el Grande el que gobernara. Lo vieron con buenos ojos. Esta invasión de Palestina, que es Israel, fue acompañada de la correspondiente destrucción y el sufrimiento de los habitantes de la tierra de Palestina, de la tierra de Israel. Entonces el versículo 17 dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, hablando de Antíoco, el rey del norte, y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Vamos a ver a qué se refiere esto, porque aquí hay una parte de la historia bien importante que nosotros debemos de conocerla. Esto nos lleva ahora al año 198 o 195 antes de Cristo. Quiere decir que seguimos dentro del periodo intertestamentario, o sea, dentro de los 400 años del silencio de Dios. Cuando Antíoco el Grande
firmó un tratado con Egipto y entregó su hija. Antíoco le entregó su hija a Ptolomeo. ¿Quién era la hija de Antíoco? Era Cleopatra. Se la entregó a Ptolomeo en matrimonio. O sea, queriendo él congraciarse con Ptolomeo y porque él tenía mucho interés en tener a Egipto bajo su dominio, le dio a Cleopatra para que se casara con Antíoco. ¿Y qué va a pasar? La profecía decía que iba a ocurrir. Aunque el convenio fue pactado en el año 197, la boda no se efectuó hasta el año 193. Una de las razones de retraso era sin duda que Ptolomeo solo contaba en ese momento con 10 años de edad. Recuerdan que en un versículo anterior vimos que tenía 5. Ahora aquí ya tiene 10. La expresión hija de mujeres se refiere a la categoría de Cleopatra y posiblemente a su belleza y su juventud. La estrategia de Antíoco fue un rotundo fracaso, ya que ni aún su hija, Cleopatra, se prestó a cooperar con él. O sea, la hija se puso en contra de su padre. En el año 196, Antíoco fue asistido por Aníbal, el cartaginés, quien después de haber sido derrotado por los romanos, había buscado refugio en el oriente. Aquí ya tenemos una primera aparición de los romanos. O sea, estaba por llegar el cuarto imperio, el de Roma, y entonces Aníbal cartaginés, que había sido derrotado por los romanos, había buscado refugio en Siria. Y entonces Antíoco, aprovechando que estaba deseoso de hacer la guerra contra Roma, se alió con Antíoco para formar un solo ejército. El versículo 18 nos dice lo siguiente: volverá después su rostro a las costas, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Las costas son las islas. Entonces, Antíoco dice que iba a volver al lugar, al país de Grecia, y que de ahí iba a tomar muchas islas. Pero la profecía aclaraba y advertía y decía: mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Entonces, ¿quién es este príncipe que iba a hacer cesar la afrenta que Antíoco estaba haciendo en Grecia? Aquí lo vemos. Dice, cuando dice aquí, volverá después su rostro a las costas, y esta es una referencia a Grecia y a todas las islas griegas. Ahí fue donde estaba comenzando a actuar Antíoco el Grande. En esta ocasión, no solo contra Ptolomeo en el sur, sino también contra Lisímaco. Este era el tercer general de Alejandro Magno, que estaba gobernando en Grecia, en el occidente de ahí de Europa. También dice aquí, pero un príncipe le hará cesar su afrenta. Ese príncipe se refiere a otro linaje, es decir, a Roma. El príncipe de esta profecía era Roma. O sea, aquí ya surge Roma como imperio, interviene en la guerra y va a empezar a conquistar todas esas regiones, que estaba comenzando a surgir en el occidente y a desplazarse hacia el oriente. El occidente, estamos hablando de Europa. El príncipe que hará cesar su afrenta parece referirse a Lucio Cornelio Escipión, llamado Escipión africano. En el otoño del año 190, Antíoco fue derrotado en la batalla de Magnesia. Como resultado de la derrota, se dio una gran cantidad de territorio, entregó los elefantes de guerra y los barcos, con excepción de 10 de ellos, 10 barcos, y pagó un total de 15,000 talentos. Pagó un total de 15,000 talentos. Además, se comprometía a no atacar a los aliados de Roma. O sea, ya Egipto se había aliado con Roma
y ¿cómo se llama? Entonces ahora Roma le había impuesto que no podía intervenir ahí en Egipto. Después de haber sufrido tan aplastante derrota, o sea, el reino del norte, Siria, Antíoco regresó a su tierra y murió en el año 187 antes de Cristo. Antíoco. Pero dice el versículo 19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Ese regreso que estamos hablando de Antíoco, dice, mas tropezará y caerá y no será hallado. O sea, aquí está anunciando la muerte de este Antíoco que sufre la derrota y que Roma no le permite conquistar Grecia. Dice el 20, y se levantará en su lugar, en lugar de este Antíoco el Grande, uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. O sea, iba a surgir otro personaje en lugar de Antíoco el Grande, y este iba a pasar un cobrador de tributos. Pero sigue diciendo, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. O sea, estamos hablando del sucesor de Antíoco el Grande. Y la profecía está diciendo claramente qué iba a suceder con ese sucesor y qué iba a pasar en esa relación de bélica que tenía Siria contra Egipto. El sucesor de Antíoco el Grande fue su hijo, Seleuco IV Filopater, quien reinó desde el 187 al 176. Aquí nos estamos acercando al periodo cuando Antíoco Epífanes va a profanar el templo, porque fue en el año 175. Pero el sucesor de Antíoco el Grande, este Seleuco, este rey fue notorio por haber enviado cobradores de impuestos. Él fue el que mandó a cobrar impuestos a través de sus territorios. ¿Por qué mandó a cobrar impuestos el sucesor de Antíoco el Grande, que era Siria? Porque Roma le había pedido que pagara impuestos. Y entonces mandó, dice, a cobrar en todos sus territorios. Estos impuestos eran necesarios por la deuda que Antíoco el Grande había contraído con Roma. O sea, se está dando una situación bien delicada en la llegada de Roma. Entonces Roma grava a Siria con unos impuestos muy altos, muy grandes, por lo cual este Seleuco manda a recoger impuestos en todos sus territorios para poderle pagar a Roma lo que le ha impuesto como impuestos. Es que los romanos cobraban impuestos a los sirios. Los romanos eran probablemente los mejores tasadores y recaudadores de impuestos del mundo, hasta que otras naciones de la época moderna perfeccionaron el sistema. Roma estaba construyendo un enorme imperio. Aquí está surgiendo, como dice la profecía, surgiendo del mar, ese cuarto imperio que era Roma, está construyendo su imperio, gravando con impuestos a los pueblos que conquistaba, porque está arrasando con todos los países y los está conquistando y les está imponiendo muchos impuestos. Entonces el versículo 21 sigue diciendo Daniel en este capítulo, dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¿A quién le va a suceder? Antíoco, Seleuco, a Seleuco, el que acabamos de ver. O sea, ese hombre muere y le sucede, dice exactamente quién va a ser, un hombre despreciable. ¿Quién es el hombre despreciable aquí? Es Antíoco Epífanes, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. O sea, este fue más astuto y de una forma muy sutil y con halagos logró dominar. Dice una persona malvada, aquí está, Antíoco Epífanes, que fue rey de Siria. Fue fácilmente identificado en la historia, porque este mismo la Biblia lo señalaba como el cuerno pequeño que se había cumplido ya en la historia, tal como estudiamos en el capítulo número 8. Este fue el cuerno pequeño de aquel tiempo. El cuerno pequeño del capítulo 7 va a ser el anticristo de la gran tribulación.
Pero el cuerno pequeño del capítulo 8, dijéramos, fue el anticristo o la abominación desoladora en el periodo del final del reino de Siria. Este es Seleuco, que tiene a este hijo, Epífanes, y que van a dar lugar a que el templo sea profanado. Ese es el cuerno pequeño del capítulo 8, es este Antíoco Epífanes. Esta profecía se refiere a un rey de la línea genealógica de los Seleucidas, es decir, a Antíoco Epífanes. La profecía encaja con la historia de Antíoco Epífanes como un anillo al dedo. Al mismo tiempo, él fue una figura del anticristo, siendo así ilustrativo y figurativo del llamado hombre de pecado, que vendrá en el futuro, en el periodo de la gran tribulación. Antíoco Epífanes llegó al trono en el año, mire, 175, lo que decíamos, antes de Cristo, y se le consideró un hombre malvado y despreciable a causa de sus blasfemias. Este es el que le va a poner la guinda al pastel a este Antíoco Epífanes y va a dar cumplimiento a la profecía de Daniel. Llegó a ocupar el trono con un programa de paz y exactamente así es lo que va a hacer el anticristo en el periodo de la gran tribulación y va a obtener el poder en la semana número 70. O sea que es una figura del anticristo de la gran tribulación. Él va a introducir la gran tribulación con 3 años y medio de paz, porque él obtuvo eso con un programa de paz. Y el mundo creerá que están entrando en el milenio, cuando en realidad van a estar entrando al periodo de la gran tribulación. Antíoco fue un engañador y un adulador. Fue la forma en que él pudo hacerse del reino. Las fuerzas enemigas, dice, serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Las fuerzas enemigas van a ser barridas delante de él. O sea, ¿de quién? De Antíoco Epífanes. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Aquí hay mucha información importante, hermanos, y que yo sé que para ustedes les está costando un poco llevar el hilo, pero después pueden volver a ver este estudio en YouTube. Vamos a ver quiénes son las fuerzas enemigas que van a ser barridas y vamos a ver quién es el príncipe del pacto, porque esas fuerzas enemigas, dice, van a ser barridas con inundación, como con inundación de aguas. Del todo van a ser destruidas. Entonces la frase, el príncipe del pacto, es probablemente una referencia al sumo sacerdote del templo de Israel, que se llamó Onías III. Él es el príncipe del pacto. Pero dice el versículo 17, que serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. O sea, el sumo sacerdote va a ser destruido, va a ser barrido, dice. Luego dice, Onías III, sumo sacerdote de Jerusalén, que estuvo de los años 185 al 174. O sea, un año después de que Antíoco Epífanes ha llegado, porque él llegó en el año 175, y este era hijo y sucesor de Simón II, Onías III, ensalzado por el libro de Daniel como príncipe de una alianza, según Daniel 11:22, lo que estamos viendo. Es descrito como un hombre piadoso que se opuso a la helenización de Judea. La helenización tiene que ver con Grecia, con las costumbres y tradiciones de Grecia. Entonces, este Onías se opuso a eso, por lo cual Antíoco Epífanes va a tomar una decisión con respecto a él. Si las guerras anteriores habían sido devastadoras, las de los tiempos de Antíoco IV aún más. El rey del norte, o sea, Antíoco, logró reunir un ejército considerable, de modo que, como dice el texto, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. ¿Qué es lo que quiere decir? La frase "y después del pacto con él" debía traducirse desde el momento que se unieron con él. La palabra pacto significa asociarse o unirse con alguien. Es posible que la referencia sea a la actitud de Antíoco IV Epífanes hacia Egipto, porque trataron de hacer una alianza.
Y después del pacto, porque aquí está el principio del pacto, después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Mire cómo va describiendo la profecía, los pasos que se van a dar en la llegada de Antíoco Epífanes a tomar el reino, no solamente de Egipto, sino que también de Israel. Y lo va a hacer con poca gente y se va a vencer con poca gente. ¿Por qué? Porque va a engañar. Y cuando él engaña, va a suceder algo como lo que pasó con el caballo de Troya, ¿se recuerdan? Cuando la gente, los griegos pensaron que ya habían terminado con todo, tenían un caballo de Troya y ese sirvió para engañar y para poder vencer a la gente. Entonces dice que según Macabeo II, un oficial helenizado del templo, helenizado, mire, según Macabeos, un oficial era judío, ya estaba helenizado del templo, llamado Simón, miembro de la tribu de Benjamín. Aquí está, mire, claramente está diciendo que era judío, miembro de la tribu de Benjamín, indujo a Seleuco, ¿a qué? A saquear el templo. Un judío está promoviendo que Antíoco saquee el templo. El intento no tuvo éxito y la corte nunca perdonó al sumo sacerdote, por lo cual le van a dar muerte. Cuando Antíoco IV Epífanes se convirtió en rey, Onías, o sea, Onías III, que ya lo vimos, fue obligado a ceder el cargo a su hermano, Simón. Fue desposeído de su cargo en el año 174, merced a las intrigas de su hermano Jesús, perdón, no era Simón, se llamaba Jesús, el hermano de Onías, que cambió su nombre por el griego Jasón, según Flavio Josefo. O sea que el hermano de Onías, que se llamó Jesús, Onías le tuvo que entregar el puesto de sumo sacerdote por imposición de Antíoco Epífanes. Y esto lo relata muy bien Flavio Josefo. Al principio de su reinado, Antíoco Epífanes ofreció amistad al rey del sur. Debe recordarse que el rey estaba casado con Cleopatra, hermana de Antíoco. Pero evidentemente el malvado rey no era capaz de mantener sus promesas. Por eso dice que se iba a mentir, que iba a entrar con engaño. Es el versículo 24, sigue describiendo lo que va a ocurrir. Y dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto es por un tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel aquí en esta profecía? Si nos ubicamos en el tiempo, en ese tiempo, vemos que Antíoco Epífanes finalmente llegó y dominó a Israel, y llegó y dominó a Egipto. Y está entonces dando cumplimiento a todos estos versículos de la profecía de Daniel para que se den los eventos que la Biblia, la escritura marcaba. Uno de los métodos de Antíoco Epífanes era atacar por sorpresa. La expresión estando la provincia en paz y en abundancia quiere decir que el territorio estaba en seguridad. Es decir, cuando no se esperaba ataque militar de clase alguna. El libro de los Macabeos describe la política de Antíoco Epífanes de este modo. ¿Qué fue lo que hizo Antíoco Epífanes y que está en Macabeos? Dice que se conmovió la tierra por la consternación de sus moradores y toda la casa de Israel quedó cubierta de confusión. Pasados 2 años envió el rey al jefe de los tributos a las ciudades de Judá y a Jerusalén con numerosas tropas, y con falsedad les habló palabras de paz en las que ellos creyeron. Pero de repente se arrojó sobre la ciudad, hablando de Israel, causando en ella gran estrago y haciendo perecer a muchos del pueblo de Israel. ¿Quién? Antíoco Epífanes. La sagacidad de Antíoco Epífanes
era evidentemente sin paralelo en la historia de Siria. Nunca antes entre los seleucos había habido alguien con la sagacidad de este Antíoco Epífanes. Ni sus padres ni sus abuelos hicieron lo que él se había atrevido a hacer. No obstante, la soberanía de Dios limita los desmanes de Antíoco cuando dice, y esto por un tiempo. Y vamos a ver qué es lo que sucede para que él no se quede definitivamente ahí gobernando a Israel. Dios puso fin a su debido tiempo al rey soberbio y despreciable. ¿Cómo lo hizo Dios? Dice que, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, hablando siempre de Antíoco, con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. O sea, después de que el rey del sur había enfrentado al rey del norte en varias guerras, ya van más de 4, dice que el rey del sur en esta ocasión no va a prevalecer, sino que quien va a prevalecer es el rey del norte, o sea, Siria con Antíoco Epífanes. Entonces el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. O sea, ¿quién va a traicionar al rey del sur, al rey de Egipto? Veámoslo. Uno de los sueños de Antíoco IV Epífanes era posesionarse de Egipto. De ese modo, uniría su territorio por medio de Palestina a la vasta región de Egipto. Imagínense todo el territorio que iba a tener Siria si hubiera podido mantenerse. Este versículo describe la invasión a Egipto, ejecutada por Antíoco en la primavera del año 168. El rey del sur era Ptolomeo Filometor. Este preparó un gran ejército para enfrentarse con Antíoco, pero fue traicionado por sus propios hijos, sobrinos de Antíoco Epífanes. ¿Por qué eran sobrinos de Antíoco Epífanes? Porque Antíoco le había dado a Cleopatra, su hija, a casarse con Ptolomeo. Entonces, esos hijos eran sus sobrinos. Entonces, ellos traicionaron a su tío, a este Antíoco Epífanes IV. Dice, sin embargo, Antíoco tuvo que enfrentarse al poderío romano. O sea, aquí ya está entrando el imperio romano y el gobierno de Roma, considerando el peligro que representaba la caída de Egipto en manos de Antíoco Epífanes, dio a este un ultimátum para que se retirara de aquel territorio. O sea, ya Roma obligó a Antíoco a dejar Egipto y dejar de causarle problemas. Hermanos, ya no me da tiempo seguiremos en la siguiente semana con el versículo 26. Les voy a dejar el tiempo para preguntas y respuestas o comentarios o aportes que ustedes tengan con relación a esto. Yo sé que es un poquito confuso porque hay muchos nombres, pero realmente lo que se está dando es una guerra entre los dos reyes del norte y del sur, o sea, entre Siria y Egipto, y entonces de por medio está Israel, y luego está surgiendo ya el imperio romano, y entonces se está dando ese periodo de transición en donde Roma va a tomar control de todas esas regiones de Siria, de Israel, de Egipto y todas esas regiones del Asia Menor también de ese tiempo. Entonces les dejo el tiempo, si quieren usar su micrófono, lo encienden y les dejo el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.